Señor, de un talento me entregaste, funcionar bien, no he ganado porque la palabra no la has procesado. Está afligido porque no lo has procesado. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ahí vemos que Jesús está hablando a muchos judíos, y él hablaba de todas estas cosas. Dice que hablando de él de estas cosas, él hablaba de que el Padre estaba en él, que nada hacía por sí mismo, que todo era el Padre en él haciendo las obras. Qué tremendo esto que decía el Señor. Y dice, hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Creyeron. ¿Qué es esto? Muchos se convirtieron al Señor, muchos hicieron su confesión. Sí, creo que eres el Hijo de Dios. Lo hicieron. Porque sabemos que nadie por una simple oración va a ser salvo. Pero es lo primero que hacemos cuando nos convertimos. Amén. Confesamos al Señor y reconocemos que Él es nuestro Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Lo reconocemos como Señor sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de Señor sabemos que es Curios, sabemos que es amo, dueño, potentado, todopoderoso. O sea que lo reconocemos como nuestro único Dios, Señor y Salvador. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces ya Jesús, el mensaje cambió. Ya Jesús vio los que creyeron y también sabía que había muchos que no creían, porque él siempre se daba cuenta y percibía, porque es su naturaleza, pues. Y él percibía y veía que algunos no creían, entonces él les habló. No fue que él los apartó, no. Ya él se refirió, bueno, a aquellos que creyeron, a los que creyeron, pudo haber dicho Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús le dijo que no era simplemente una confesión de ese momento que estaban allí. A veces hoy estamos de buen ánimo porque amanecimos bien, entonces sí hacemos las cosas bien. Pero si mañana amanecemos mal, las hacemos mal. Si hoy estoy contento, hago las cosas bien, pero si estoy molesto, las hago mal. Entonces, eso es el ser humano. Por eso Jesús dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, habla de que no hay un cambio en lo que tú crees. No hay un cambio en lo que tú quieres hacer. Porque, ojo, va a venir el contentamiento y la molestia, porque dice Eclesiastés 9 que tiempo y ocasión suceden a todos. El tiempo de alegría, el tiempo de esto. Pero ¿qué pasa? Nosotros los creyentes en todos los tiempos estamos fundamentados en la roca. Nosotros no nos movemos de ese cimiento, nosotros no somos los que fluctuamos, los que cambiamos, no, nosotros estamos permanentes. Esto es muy importante. A veces pensamos que esto es cualquier cosa, no. Esto es muy importante porque nada, o sea, no hay una cosa que siendo no permanente pueda estar en algo. Si usted es buen trabajador en una empresa y un día usted empieza a ser mal trabajador, usted lo van a sacar de la empresa. Para permanecer tiene que permanecer siendo buen trabajador. Es buen trabajador, pero en el trabajo a veces le suceden cosas que no le agradan. A veces va a trabajar y no se siente con ganas de ir a trabajar. A veces le hacen injusticia en el trabajo. A veces, bueno, usted hizo el trabajo mal un día, pero no es algo en lo que usted
permanezca, porque usted siempre va a buscar de ser, como hablamos ayer, de ser siempre lo bueno, pues la parte que realmente Dios busca, así como busca el empleador todos los requisitos, usted va a buscar de adecuarse a esos requisitos. Entonces Jesús dice esto, o sea, ustedes ya creyeron, bueno, ahora si permanecen allí en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, esta palabra discípulos que está allí, discípulos, mira esto. Esta palabra discípulos viene de la palabra griega matzetes, que es aprendiz, es decir, alumno, discípulo. Matzetes. Esta misma palabra matzetes viene de una palabra griega que también es matzano. ¿Qué es matzano? Dice, se usa como alternado en ciertos tiempos, aprender, saber, estudiar, aprender. Aprendiz viene de aprender, o sea, que aprendiz es alguien que aprende. O sea, yo no puedo ser aprendiz si yo no estoy aprendiendo. Se está escuchando lo que se está hablando, vamos a escuchar para que aprendamos, porque es el detalle. Es lo mismo que estoy diciendo y el Espíritu Santo muestra cosas. O sea, si alguien está aprendiendo, ¿se ve? Si alguien viene y dice, no, yo soy aprendiz, yo soy discípulo de Jesús, ¿estás ahí aprendiendo o no? ¿O no? Entonces eso era lo que estaba diciendo Jesús. O sea, si alguien permanece en mi palabra, realmente será un aprendiz. ¿Por qué? Porque el permanecer en la palabra es estar aprendiendo. O sea, cuando usted permanece en esa palabra, usted está aprendiendo. Usted está aprendiendo porque usted está ahí en la palabra, a veces se equivoca. Por eso dice el antiguo pacto que el justo caerá 7 veces, pero se volverá a levantar. Se vuelve a levantar el justo. ¿Por qué? ¿De qué nos habla esto de que cae 7 veces? Porque el justo está haciendo las cosas que Dios llamó a hacer. Y alguna vez puede caer tratando de hacer algo y fallar, o sea, pecar, ofender o bueno, pecó en algunas de las cosas que tenía que hacer. Entonces, eso es la caída que él tiene. Pero, como él es justo, esa palabra hebrea allí es que sigue la regla. Como él sigue la regla, no tiene otra naturaleza, porque él no puede decir, bueno, ahora voy a hacer otra cosa porque ya caí aquí. No. Como él sigue la regla, él vuelve otra vez a incorporarse para tratar de hacer esa regla. Por eso es justo. No porque haga la regla a perfección, no. Él es justo porque él se cae, aún 7 veces, esto habla de un número pleno, aún 7 veces, y él vuelve a accionar hacia la regla. Es algo impresionante. No es como aquel que dice Abacú, que el que es soberbio entonces se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Entonces, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Cuya alma no es recta, ¿cómo? Cuya alma no es justa, cuya alma no va tras la regla. Porque nosotros estamos aquí porque vamos tras la regla. Hay gente que se acerca a la iglesia porque quieren ser así, porque quieren de repente ser los que llevan la cámara o los que llevan algunos instrumentos, algo donde los puedan ver y los puedan identificar de que ellos tienen valor en la iglesia. Porque ellos se atribuyen como valor esas cosas. Pero realmente no son las cosas de valor. Porque dijimos que lo de valor para nosotros como cristianos es Cristo, es Jesucristo. Eso es lo de valor. Cuando lo tenemos a Él, nos sentimos especiales, porque Él está con nosotros. Entonces es lo de valor. Entonces alguien que lo de valor es Cristo, va a venir a tratar de ser alguien en la regla. ¿Por qué? Porque la regla la dio Cristo. Entonces como lo de valor es Cristo, la persona va a exaltar a Cristo con lo que Cristo dice. Entonces hay una diferencia en eso. Hay una diferencia, por eso vemos que el que es de Dios, uno ve que las palabras de Dios salen, pero el que no es de Dios se ve que trata de escabullirse hacia otras cosas. Como dice Pablo a Timoteo. Pablo dice a Timoteo en 1 de Timoteo 1. Entonces, aquí dice Pablo a Timoteo, mira, en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, dice Pablo, mira, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Estas palabras de Pablo, yo me atrevo a decir que fueron inspiradas exactamente en lo que Jesús dijo allá. Solo Dios lo sabe, pero es lo que yo creo. Es lo que yo creo. ¿Por qué?
Porque Pablo dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Jesús dijo, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de ser aprendiz? ¿Cuál era el propósito? Conocer la verdad, pero para que la verdad nos libertara. O sea, el propósito final era nuestra libertad. Había un propósito. Entonces, Pablo está diciendo precisamente esto, que el propósito de este mandamiento es que el amor nazca en el corazón nuestro, porque cuando el amor nace en el corazón nuestro, es porque ya hemos conocido la verdad y la verdad nos ha libertado. Entonces ese amor en nuestro corazón es nuestro accionar. Amor en el corazón, una persona que es perfecta. Por eso Dios es perfecto, porque su corazón es amor. Es lo que acciona, es amor, nada más. Cuando habla de que en nuestro corazón es porque el corazón lo que va a accionar es eso. O sea, habla de perfección. Entonces Pablo está diciendo que el propósito del mandamiento es esto, pero nota lo que dice en el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a una palabra que no produce nada, vana que no produce nada, a vana palabrería. Entonces, Pablo nos dice que el propósito es eso, pero hay algunos que se desviaron. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Jesús le dijo a los que creyeron en él, bueno, permanezca en mi palabra. O sea, al decirle que permanecieran, Jesús ya le estaba diciendo también que habría maneras en las que ellos no iban a permanecer, que ellos podían tender a desviarse de las palabras de Jesús, pero no deberían hacerlo, pero podían tender a hacerlo. Entonces ellos tenían que permanecer en esa palabra. Sí. Alguien que permanece es alguien que siempre está aprendiendo. Amén. Siempre está aprendiendo. Yo quiero invitarte a ver esto que dice Pablo también a Timoteo, pero en su segunda epístola. Segunda de Timoteo, vamos a ir al capítulo 3. Ahí dice en el versículo 7, Pablo a Timoteo, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahí en aprendiendo está la misma palabra griega matzano, que viene o es la raíz de matzetes, aprendiz. Amén. Entonces pudiéramos decir que estas siempre están tratando de ser aprendices, de ser discípulas, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nota esto. Porque un verdadero aprendiz, ya vimos, que es alguien que conoce la verdad y la verdad lo hará libre. Amén. Eso es un aprendiz. Porque usted no es un aprendiz cuando usted está aprendiendo. ¿Se ve? Usted realmente llega a ser alguien que es un aprendiz, verdaderamente su discípulo, cuando realmente aprende. O sea, en el sentido de que Jesús lo dice, porque usted dice, no, en el mundo es un aprendiz, alguien que está aprendiendo a hacer carpintería. Pero Jesús no lo dijo en ese contexto. Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, si usted aprende a practicar, si usted matricula para practicar o para aprender carpintería, ya usted le van a decir, este es un aprendiz de carpintería. Pero realmente usted matricula, pero usted eso no está en su corazón y a los meses usted deja eso. Entonces no es el contexto que Jesús utilizó allá. Jesús enseñó fue de otra manera y dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, si ustedes matriculan y si ustedes están aprendiendo siempre, conocerán la verdad y la verdad los libertará. O sea, son mis discípulos. ¿Se ve? Son discípulos de Jesús porque son gente que conocen la verdad. Son gente que son libres por causa de la verdad. Entonces dice acá que estas siempre están aprendiendo. Cuando dice estas, sabemos que no es solamente para las mujeres,
es también para nosotros los hombres, porque es el contexto que Pablo está utilizando acá. Comienza hablando de hombres, aquí nombra mujeres y después utiliza un ejemplo que son hombres, que es Janes y Jambres, que fueron los que resistieron a Moisés, los magos que hicieron las primeras 3 plagas iguales a Moisés, pero después no fueron más adelante, ¿se ve? O sea, ellos imitaron algo, esto es lo que trata de poner Pablo como ejemplo. Ellos imitaron algo hasta cierto punto, porque no pudieron ir más adelante, porque las cosas que se hicieron más adelante no se podían imitar porque era el poder de Dios. Entonces, igualmente para nosotros vamos a ir más adelante si realmente estamos escuchando a Jesús, si estamos aprendiendo de Jesús, vamos a ver que en nuestra vida, ojo, no en la iglesia, yo en mi iglesia se ve esto, no, en nosotros, porque Jesús dijo, los que crean en mi nombre harán estas cosas, en mi nombre. O sea, es una promesa personal para cada persona, para cada creyente de Jesús. Jesús se volteó y les dijo a los judíos que habían creído en él. Él no le dijo nada más, no, aquel es pastor, aquel no. A los judíos que habían creído en él. Si ustedes, porque uno solo es el maestro, él. Pero él da don de maestros. Pero el único maestro es él. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque don es él en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. O sea que nosotros somos maestros nada, nosotros somos pastores nada. Uno solo es el pastor. Él reprendió a los pastores en su tiempo y dijo, ustedes descarrilaron mis ovejas, ustedes no la buscaron, ustedes no se preocuparon, por eso yo mismo iré a buscar mis ovejas. Eso es una promesa de la palabra. Jesús. Por eso dice que todos serán enseñados por Dios. Jesús, el único maestro. Y son cosas que nosotros extraemos de esta verdad, que conocemos porque estamos aprendiendo. Y es una realidad, hermano. Mire, usted en el mundo, usted trata en el mundo de hacer algo, una obra. Bueno, yo estoy pintando acá y me sale mal. Yo me voy a esforzar más para aprender a pintar. Entonces, son cosas que de acuerdo a eso que Dios le dio al momento de crear al hombre, pues esa conciencia, esa capacidad intelectual, esa capacidad inventiva, todas esas cosas nosotros como seres humanos podemos aprender y aplicar a muchas cosas. Y está bien, porque gloria a Dios, cada vez que creemos, entonces nos movemos hacia eso y aprendemos. Pero en lo espiritual no funciona así. Porque en lo espiritual no es por mucho que nosotros queramos. En lo espiritual es por mucho que le creamos a Él. Porque usted puede ser el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor pastor. Pero si usted en un área no le cree a Dios, usted nunca va a avanzar en ese área, sea quien sea. No va a avanzar en ese área, se estanca. ¿Y cómo le creemos nosotros a Dios? Es algo importante del aprendiz. Por eso no dice que el aprendiz permanece en mi palabra y será libre. No, nota que hay algo que está antes de será libre. Y es conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Sí? Nota que lo que nos hace a nosotros libres no es el accionar de permanecer. El permanecer es un accionar nuestro y esto es tan importante entenderlo y gloria a Dios si podemos entenderlo. Porque es el accionar nuestro. Pero lo que realmente nos da la libertad es conocer la palabra. Eso es lo que nos da la libertad. Porque cuando conocemos la palabra nos hace libres. Si usted en un área, lo pongo de esta manera, a veces hay áreas en las que nunca avanzamos. ¿Y por qué no avanzamos? Porque yo no puedo. Sería negar la fe. Cuando yo digo, no avanzo porque yo no puedo. O sea, yo vivo delante de Cristo Jesús por lo que yo puedo hacer. O sea, estoy totalmente engañado. Entonces, quiere decir que en esa área donde yo estoy engañado, alguien que está engañado es alguien que no sabe la verdad en esa área. ¿Se está viendo lo que estoy hablando? Entonces, estoy engañado. Porque yo digo, no, es que nunca puedo esto. Bueno, estás engañado para comenzar. Porque nadie estará en pie por su propia fuerza. Nadie. En vano edifica la casa el que lo hace, si lo hace sin el Señor. Pedro dice,
Ustedes padecerán un poco de tiempo hasta que Él mismo, ¿quién el mismo? El Dios de toda gracia, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia, palabra griega haris, la influencia divina de Dios sobre el corazón y su reflejo en la vida diaria. Entonces, está clarito allí, está clarito. O sea, cuando yo en un área no avanzo, es porque yo estoy engañado, no sé la verdad, no me he entrado por acá, de repente las palabras y me sé los textos exactos, pero no conozco a ciencia cierta lo que ese texto hace en mi vida. Porque Jesús dice que me hará libre. Amén. O sea que si en realidad no me hace libre es porque a ciencia cierta no conozco la verdad. Cuando la conozco, Jesús me dice, me hará libre. Ahora, ¿por qué me hace libre? Porque cuando yo sé que algo es así, yo me inclino, es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. Cuando usted le dice, mira que esto está aquí, usted está buscando algo preciado para usted, y le dice, mira, está aquí, pero usted no está seguro. Usted no, pues mira, o que la pongan, mira, la ponen acá y le dice, mira, el tesoro está aquí, está allá y está allá. Y entonces usted tiene 4 lugares donde está ese tesoro, lo preciado para usted. Y mientras usted no sabe cuál es el lugar, usted está con la duda de, uy, para allá, uy, no sé, con el temor. Porque si se va al lugar, no lo tiene, pues. Entonces, pero cuando usted sabe, rápidamente, ya usted sabe, de repente vio que algo brilló allí, usted dice, no. Y en lo que le den la oportunidad, usted se lanza para allá directo, porque usted sabe. De eso estaba hablando Jesús. La verdad nos libra a nosotros, porque cuando conocemos algo que viene a nuestra mente, a nuestra conciencia, vemos a ciencia cierta algo, nos inclinamos hacia eso. Y eso es lo que está hablando Jesús. Por eso es que algunos no avanzan, porque no entienden lo importante que es recibir la predicación. Todas esas cosas, el enemigo usa cualquier cosa. El enemigo nos puede inquietar a nosotros con pensamientos de afán, de cosas, igualmente a los niños. Los puede inquietar. ¿Por qué? Porque es el espíritu de la potestad del aire. Se mueven los aires. ¿Y qué buscan todas esas cosas? Bueno, que nosotros no tengamos lo más importante. Santiago lo dice de esta manera. A veces leemos tanto este texto y es como dije hace un momento, o sea, nos conocemos los textos, pero no hemos sido liberados en el sentido. Y ya voy a tratar de explicarlo. Mira esto. En el versículo 17, mira, vamos a tratar de entenderlo como Santiago lo viene enseñando. Santiago 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, o por consiguiente, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, o sea, rápido para oír, tardo para hablar, o sea, para permitir que cualquier cosa que pueda estorbar ese escuchar, venga. Tardo para molestarse, o sea, algo que le impida escuchar. Porque la ira del hombre no obra, la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Ahora va rapidito, vamos a tratar de entender el contexto. Santiago le dice, mira, todo lo que es perfecto desciende del Padre que está arriba. Él es el Dios de las luces, Él no varía, Él no cambia, o sea, lo que Él manda no cambia, no es porque tú eres bruto o porque tú eres desobediente, porque tú no vas a aceptar, no vas a obtener eso, ¿no? Porque si tú eres desobediente y en el momento tú recibes con mansedumbre, tú vas a recibir aquello. Entonces Santiago venía enseñando algo y después le dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, Santiago está diciendo esto, no cualquiera, porque hay unos que no han nacido de nuevo, lo está diciendo Santiago, algunos, yo me agarro este verso, pero no es porque se lo agarren, el verso aplica a ellos.
Esto lo está diciendo Santiago. Él nos hizo nacer. ¿A quién? A él que escribió la carta. Nos lo estaba diciendo Santiago. A los que le escribió. Él nos hizo. De repente el que le escribió la carta le está diciendo, nos hizo nacer. Amén. Se estaba refiriendo a aquellos destinatarios de esta manera. Él nos hizo nacer con la palabra de verdad. Oye, o sea, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nota, ¿por qué no simplemente la palabra? No, por la palabra de verdad. Porque nosotros podemos desviarnos. Ellos se desviaron a vana palabrería. Palabra que no produce nada. No es de verdad la palabra. Sí, vemos acá que la enseñanza de Santiago era que se quedaran con mansedumbre, trataran de callarse la boca, de impedir que cualquier pensamiento cochino que el enemigo trata de meter te estorbe de recibir aquello que es lo que nos hace nacer, dice Santiago. Él nos hizo nacer a nosotros por su palabra de verdad. Amén. Nos hizo nacer. ¿Para qué? Para que fuésemos lo primero de su criatura. O sea, que Dios cuando nos envía la palabra quiere que seamos primicias de sus criaturas. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Entonces, esto es una bendición. Entonces, él dice acá, da recomendaciones de lo que deben hacer para poder recibir esa palabra con mansedumbre. Y después dice, porque puede salvar sus almas. Aquí salvar habla de sanar, darle salud y por ende tener la salvación eterna, porque al cielo no va a entrar nada corrupto. No, va a entrar el piadoso, porque la piedad tiene promesa de esta vida y de la que viene. Entonces, cuando Santiago está diciendo esto, nos está enseñando, o sea, mire hermano, usted tiene que entender que para ser aprendiz hay que querer aprender. Entonces, ahora viéndolo en este sentido, querer aprender aquí no es el mismo querer aprender que Jesús estaba diciendo allá. Porque Jesús estaba diciendo allá, si permanecen, o sea, permanecemos. Habla de que nosotros tenemos que querer estar allí. Querer cada día estar en esa palabra. Entonces, acá habla de una de las razones, no todas. Jesús lo pone en un sentido completo. Entonces, aquí Santiago nos habla de una de las razones que nos impide a nosotros permanecer en la palabra. Nos impide realmente recibir ese regalo perfecto, porque hay personas que no entienden que la salvación es un regalo. Sí. Pero no somos salvos por regalo, no. Somos salvos por la influencia de Él. ¿Me explico? O sea, Dios me da el regalo de su salvación, pero el regalo no es algo que yo voy a tomar y digo, no, mira no, aquí tengo la salvación de Dios, la tengo aquí. No. Porque su salvación se manifiesta en nuestra vida. Porque somos salvos por gracia, por Haris, la influencia de Dios en nuestra vida. Amén. Y su reflejo en la vida diaria. O sea, que te está diciendo que Haris es algo completo. Es algo que Dios hace, pero para ver si Dios lo está haciendo se refleja. Amén. No es simplemente, no, Dios lo está haciendo en mi corazón. No, te está diciendo Haris, se refleja. O sea, se ve en lo que haces. Se ve. O sea, yo soy salvo, no, yo sí soy cristiano, sí, pero lo que haces en el día no tiene nada que ver con Dios. Estás en los servicios, estás en esto, pero lo que practicas en la semana no tiene nada que ver con Dios. O sea, alguien salvo es realmente alguien que siempre está ocupado en las cosas de Dios. Siempre está con un Dios activo en ellos. Hoy día quieren enseñarnos, mira, yo escuché una prédica de un pastor, ayer, antier, no escuché la prédica, pero escuché cierta parte de la prédica y él dice, bueno, ahora a veces tú sales y dejas a Dios en tu casa. ¿Por qué lo dejas a Dios en tu casa? O sea, queriendo decir que las personas salían y después ya no andaban con las cosas de Dios, pero es que, o sea, tú llévate a Dios para el trabajo. O sea, lo que él estaba diciendo era en parte correcto, pero no totalmente correcto. Porque llévate a Dios al trabajo, ¿no? O sea, no es que yo voy a trabajar y yo tengo a Dios ahí, no. Yo en todo lo que hago, todo lo que aplico, Dios está en todo lo que aplico. Todo lo que aplico, Dios se refleja en todo lo que aplico. O sea, yo puedo tener un trabajo secular, pero en mi trabajo secular yo le hablo a las personas de Dios. ¿Se ve? O sea, si yo tengo algo que hago y yo veo que en lo que hago estoy muy
apartado de Dios, yo tengo que buscar, porque si soy aprendiz, soy alguien que estoy aprendiendo. Yo tengo que buscar en lo que estoy haciendo, empaparlo de Dios. ¿Se ve? De una manera u otra, empaparlo de Dios, para que se vea allí el reflejo de lo que hay en mí. Entonces, es porque realmente la gracia está en mí. La gracia está en mí porque Dios me está influenciando. O sea, si Dios realmente me está influenciando, se ve en lo que hago a diario. No se ve en un momento y en otro no. No, se ve en lo que hago a diario. Entonces yo puedo estar, Pablo hacía tienda y hacer tienda no tenía nada que ver con Dios. Pero mira que conoció gente que se ocupaban igual que él en hacer tiendas. ¿Se ve? Y son cosas, a veces hacemos un trabajo y de repente en el mismo trabajo conocemos personas que también se han acercado a Dios. Y no solamente, yo estoy convencido de que Pablo llevó a estas personas al verdadero evangelio. ¿Y por qué usted dice eso? Porque de la manera que relata Lucas los hechos, el Espíritu Santo nos quiere mostrar a nosotros cómo sucedieron los hechos. ¿De qué manera? Porque Lucas se caracterizó por alguien que enseñaba, primero investigaba y enseñaba las cosas de manera diligente y la escribía por orden, por orden. Y vemos que tenía tanto orden que comienza el ministerio Bernabé y Saulo, y después era Pablo y Bernabé. O sea, todo era por orden. Él tenía una manera de demostrar los hechos en su cronología, en su manera que se suscitaba, y aún en la fuerza que iban teniendo. Y si cambiaba, él lo mostraba ese cambio en el relato. El que es entendido entiende, así como dice el que la imagen de la bestia. Entonces, el que tenga entendimiento, que entienda. Como dice también Mateo, dice, bueno, él cuando dice de la abominación desoladora, y él habla de 2 generaciones. Está hablándole el Señor a 2 generaciones, entonces escribe ahí entre paréntesis, el que lea, entienda. Porque tenemos que entender lo que viene el Espíritu Santo influenciando. Entonces, aquí Lucas llevaba una relación con todo lo que decía. Entonces, Lucas viene diciendo a nosotros que se conocieron ellos. Entonces, se conocieron. Después, entonces, Pablo se apartó y mientras que Pablo estaba allí predicando, entonces estaban ellos en Efeso y hallaron a Apolos y les enseñaron más adecuadamente el camino. Después Apolos se esforzaba. Entonces, en ese mismo relato, Pablo después va y conoce a algunos que no conocían el Espíritu Santo, no sabían que el Espíritu Santo se manifestaba así. Entonces, nosotros podemos entender muchas cosas. Entendemos que realmente Apolos tenía todos esos desvíos, como a veces pensamos. Hay personas que predican muy bien la palabra, como los bautistas, los adventistas, y hablan de verdades bíblicas, hablan de que Jesús es Dios, no aceptan algunos esas doctrinas de la Trinidad, y todo eso está bien. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo hoy no se manifiesta como antes, que eso fue nada más una vez. Entonces realmente eso sí está mal. Porque el que no cree algo hoy, hermano, ese es alguien que piensa que Dios en algún momento varió. Y no, Dios no tiene sombra de variación. Los dones, todo don, todo regalo perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Amén. Nos está diciendo que Él no cambia. O sea, eso es. Por eso cuando nosotros leemos la ley de los judíos, le decían, este es un mandamiento perpetuo, o sea, perpetuo, para siempre. Y hay algunos, bueno, pero es que no entiendo perpetuo. Yo cuando conocí al Señor me pareció, oye, pero en el nuevo ya, pero cuando uno va teniendo conocimiento, no, es que eso nunca ha dejado de ser. Aún las cosas del antiguo eran reflejos del nuevo. Lo que no se cumple ya en el antiguo se cumple en Jesucristo. Pero no es que lo cumplo yo porque digo, yo estoy en Cristo. No, sino que todos esos sucesos se cumplen en Jesucristo, en Jesús, en el Dios hecho hombre. O sea, ahora en Jesús, el reposo que antiguamente era un día, nosotros los creyentes lo tenemos porque caminamos con Jesús a diario. O sea, porque Jesús está en nuestra vida, estamos a diario haciendo sus cosas, a diario caminando con Él, a diario obedeciéndolo, a diario queriendo crecer con Él, a diario escuchándole. Eso quiere decir que somos gente que ya descansamos de nuestras viejas obras para entrar ahora al reposo de Dios. Amén, que son las obras. Ahora Dios obra y nosotros
reposamos, amén. Eso habla de gracia, la influencia de Dios en nuestra vida, aleluya. Y todo esto es una bendición extraordinaria, pero muchos no la conocen. Entonces están atados como los adventistas, bautistas, porque no creen que el Espíritu Santo ya se manifieste así. Y da tristeza. Yo conocí una hermana que, uy, qué persona tan linda en su trato, emerita. Una señora, uy, qué persona tan amable y tan linda en su trato hacia uno. Pero yo traté de enseñarle estas cosas, pero yo, bueno, estaba arraigada a esas tradiciones que vienen arrastrando por años, como esa, y ellos guardan el sábado, los sábados no echan gasolina, los sábados no, yo digo que tremendo, pero yo te aseguro que muchos de ellos se han quedado y uy, han tenido que meter la pimpina en el tanque. Perdóname, Señor, porque eché gasolina. Claro, Dios sabe que no están pecando, el pecado de ellos es hacer esas cosas y limitarse a algo que Cristo Jesús vino a librarnos, amén. ¿De qué Él vino a librarnos? De todos esos mandamientos que no producen nada. O sea, ¿por qué guardar un día? ¿Qué haces tú con guardar un día? ¿Qué tiene eso de extraordinario? Sí, no lo tiene, porque ahora es en Cristo Jesús. Nosotros guardamos no un día, todos los días, y esta es la diferencia. Israel tenía un solo día de reposo. Nosotros estamos en Él, reposando todos los días de nuestra vida, todos los días, porque descansamos en nuestras obras, así como ellos descansaron de sus obras. O sea, Dios descansó de sus obras en el tiempo de Josué. Josué descansó de sus obras, Caleb descansó de sus obras, Moisés descansó de sus obras, y ya lo que hacían era lo que Dios ponía en el corazón de ellos. Amén. Ellos vivían de acuerdo a lo que Dios decía. Esta es la diferencia. Esto es realmente reposar de nuestras obras, porque reposamos de esas obras, así como dice Eliú a Job, que Dios enseña al hombre que lo quita de su obra, de la mala obra, porque la buena obra la va a hacer Él en nosotros. Sí, a veces nos cuesta entender esto, porque nos dejamos engañar. Y esto es tremendo, porque pensamos o tenemos a veces esa ingenuidad, porque es ser ingenuos, que el diablo yo lo reprendí y se fue. No. La Escritura aún mismo dice de Jesús en Lucas 4, que Él se apartó de Jesús por un tiempo. Por un tiempo. Y esto no habla, bueno, por un tiempo, 2, 3 meses, no. Por un tiempo, es lo que te está diciendo el Espíritu Santo. Por un tiempo. Sabemos que Él no va a poder acercarse a probarnos, a tentarnos, porque Dios es el que nos prueba. Él no va a poder aparecerse a tentarnos si Dios no lo permite. Cuando Dios lo permite, Él puede aparecerse. Sí. Son cosas que nosotros tenemos que entender. O sea, que el diablo anda como león rugiente, dice Pedro. Tenemos que entenderlo. Él está allí buscando a quien devorar. Pero nos dice, al cual resistid. ¿Cómo lo resistimos? Estando firmes en la fe. Amén. ¿Y la fe por qué viene, hermano? Por oír la palabra de Dios. Entonces yo digo, a veces somos ingenuos, porque viene y queremos y pretendemos recibir, pero no estamos escuchando la palabra de Dios. Y la Escritura nos dice en Efesios 6 que la palabra de Dios es el apresto del Evangelio, amén, nuestro calzado, y es la espada del Espíritu. Qué tremendo, o sea, que es nuestro avanzar y nuestro luchar, la palabra. Luchamos, vencemos y avanzamos con ella, con la misma palabra. Entonces, a veces no entendemos por qué no podemos resistir. Pero ciertamente no pasa por eso, porque lo que Dios dice es lo que nos hace libres, lo que Dios dice. Y es lo que debemos entender, porque la lucha nosotros la peleamos aquí. Aquí. Si usted no gana las batallas, usted aquí siempre va a estar atado. Siempre va a ser una persona atada. ¿Por qué? Porque aquí es donde usted tiene que vencer las luchas.
Si usted en algo no está convencido a ciencia cierta, es tarea suya convencerse. Por eso es que el creyente, mira, los de Berea escuchaban a Pablo, pero ellos veían si esto era así. Y esto que nos está diciendo el Espíritu Santo no es cualquier cosa, porque yo me imagino ese momento, y yo no me imagino a ellos simplemente leyendo, sino diciéndole a Pablo, bueno, ¿y por qué es Jesús el Cristo que nosotros esperamos? Si dice aquí esto, pudieran decir, no dice que viene de Galilea, ¿cómo nació en Nazaret? Entonces Pablo tenía que explicarle, no, lo que pasó es que cuando él nació, fueron como el Señor dijo, llamé a mi hijo de Egipto, entonces Josué, Dios se le apareció en sueño, y tuvo que explicarle con la palabra lo que realmente sucedió, para convencerlos. Entonces, nosotros somos los que buscamos de convencernos. Si yo en algún lado estoy, o sea, con dudas, no convencido, es mi trabajo convencerme. Por eso yo siempre, y desde que comencé, a todos los que le he hablado, le he dicho, si tienen duda, pregúntenme, si no está de acuerdo en algo, dígamelo, pero dígamelo en la palabra. ¿Para qué? Para que la persona tenga las herramientas a su mano, para que no sea alguien que se limita. Que hay personas, sí, he tenido personas que le hablo, ay, que me da miedo, y yo entiendo. Yo entiendo que alguien se pare delante de su pastor y sienta cierto temor, porque eso es normal, normal. Cuando las personas son abusivas, tratos así con el pastor irreverente, todas esas cosas, porque no tienen a Cristo. Porque es normal, porque el Espíritu Santo muestra su fuerza para que nosotros estemos sometidos. El Espíritu Santo siempre muestra su fuerza. A los que Él les da autoridad, a los que están bajo esa autoridad, Él les hace sentir esa fuerza, porque es el mismo Espíritu. Dios no se equivoca. No se trata que a uno Dios le da más fuerza, no. Él hace sentir su fuerza, eso fue lo que dije. Hace sentir su fuerza. Y es normal que usted se acerque a su pastor y usted sienta esa fuerza porque es el Espíritu Santo. Y usted sienta que, uy, si me equivoco y esto. Eso es normal, pero lo que está mal allí es que usted sienta que se equivoca. Entonces, es normal que se sienta, pero usted tiene que ver que es normal porque usted está en lo natural. Nosotros, aunque uno tenga un don de pastor, uno está en lo natural, uno siente las dudas, uno siente el miedo, uno siente el temor, uno siempre lo siente, porque Dios no dice no tema, porque hay gente allí sin temor, no, si dice no tema es porque su pueblo teme y siente el temor, entonces Dios no le dice no te es permitido tener miedo, no, Dios no dice eso, Dios dice no temas, aunque tengas miedo, no temas. Entonces hay una diferencia. Si nosotros cuando tenemos esas situaciones, no, pero porque yo voy a tener temor si ese es mi pastor. Él, su obligación es llevarme a la verdad. Él, su obligación es vigilar por mi alma. Entonces, ya es distinto. Porque aunque se produce eso que el Espíritu de por sí lo da para que nosotros estemos sumisos, las cosas que vienen yo puedo llevarlas cada una a su lugar, o sea, como soy espiritual o como lo espiritual o lo espiritual y lo carnal lo saco, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Es así. ¿Y dónde están todas esas cosas? Pensamientos, argumentos que están acá en nuestra cabeza. Yo tengo que llevarlos a Cristo porque si no se hacen una fortaleza. Eso es lo que enseña ahí Pablo ahí mismo en 2 Corintios 10, que son fortalezas. Que nuestras armas, la palabra, van y la derriban, pero ojo, nuestras armas no son así como las armas del mundo, que el malo la utiliza y de repente mata a alguien bueno, no, nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios, pero nosotros tenemos que recibirla, o sea, si el arma la utiliza ya el pastor, y entonces yo estoy acá, para yo ser libre en ese sentido, yo tengo que recibir, porque nuestras armas no son, o sea, las espadas, todas esas cosas se harán para hacer rejas, para hacer instrumentos, asadones, cosas materiales que utilicemos. O sea, las armas se meten, si hay pistolas, cañones, bueno, esas bromas las metemos, las fundimos y hacemos rejas. Así somos el pueblo de Dios. Gente que usamos las cosas, pero de una manera diferente, porque esto nos ha dado Dios. Todas estas cosas cuando no están en sus lugares porque ciertamente nos han engañado en algún área. Y para eso Jesús nos da la palabra. Entonces Jesús nos está diciendo, sí, esas cosas van a venir. Pero si ustedes permanecen aquí en mi palabra, conocerán la verdad en cada una de esas áreas. Y la verdad los hará libres.
porque es imposible. Dice el apóstol Pablo, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. O sea, porque la verdad es tremenda, es poderosa. Claro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendemos qué tan poderosa es la verdad. ¿Qué tan poderosa? Poderosísima es la verdad. Porque es Jesús. Esto es tremendo. Entonces, Él es la verdad. O sea, cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres porque sí. Porque es acá. Entonces nuestra visión se abre porque somos creyentes y nos inclinamos por fe hacia eso. Y adivina qué, el Dios glorioso como es fiel, obra. Y cuando Él obra, como Él es el que abre, no hay nadie quien pueda cerrar. No hay nadie que pueda estorbar lo que Él hace. Nadie. O sea que cuando nosotros conocemos la verdad, somos libres porque sí. Es una bendición entender esto. Porque nunca está en nuestra fuerza lo que sucede al final. Pero sí está en nuestra fuerza el querer estar allí, el querer permanecer. Y tenemos que entenderlo. Por eso dice que la fe tiene obras. Algunos excluyen porque malentendiendo la palabra dicen, no, ya no es por lo que tú hagas, o sea, no hagas nada. No hagas nada. Hay gente que le dice, no, si Él lo dijo, lo hará. Amén, Él lo dijo, lo hará. Yo también digo amén. Pero hay personas que dicen eso para que el otro se siente y no haga nada. No. Tu fe tiene que tener obras. Tiene que tener obras. Porque es esto, el que siempre está aprendiendo, siempre está agregando cosas nuevas a su vida. O sea, si yo soy alguien que no estoy sujeto, o sea, yo tengo que buscar la manera de estar sujeto. Soy yo que tengo que hacerlo. Entonces mira lo que puede suceder en mi vida. Y me puede llegar a mí y un diácono, el pastor, un anciano me habla y me dice, no, mira la palabra te dice que te hagas sometida. Si es con tu esposo, tienes que estar sujeta a tu esposo. La palabra lo dice, esto y esto y esto. Si a tus autoridades, bueno, dice que a todos, que estemos sujetos a los ancianos, que estemos sumisos los unos a los otros. Nos dice que estemos sujetos a nuestros pastores. Entonces, te puede enseñar la palabra allí. Y la palabra y en el momento tú, uy, sí es verdad. Pero ojo, no puedes refutar esa palabra. Pero muchos han llegado a ese conocimiento, pero aún así para ellos, ojo, es la verdad lo que te están diciendo. Pero para ellos no es el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque aún ellos no lo han recibido. Porque el enemigo los mantiene cautivos. ¿Cómo los cautiva? Él nos puede aprisionar, agarrar eso. No nos puede tocar. ¿Cómo nos mantiene cautivos? Nos engaña. Nos engaña. Por eso yo siempre digo este texto. Jesús le dijo a sus discípulos, en la sinagoga, allí de Moisés, siempre se lee la palabra, ustedes escuchan, y todo lo que digan que hagan, ustedes hacerlo. Pero no hagan de acuerdo a ellos. Cuidado, o sea, por eso le está diciendo, ellos están mal, pero lo que ellos están hablando es la palabra. Ojo, escúchenla y háganla. O sea, que Jesús protegió a sus discípulos. Ustedes no permitan que nada los cautive, que nada los encierre en prisión. No, Señor. Si ustedes los ofenden, ustedes perdonen, porque el perdón te hace estar libre. Ahora, si tú no perdonas, el Padre te entrega al verdugo y allí no saldrás hasta que pagues lo último. Entonces, Jesús buscó la manera de mantenernos libres. Nosotros debemos entenderlo en ese sentido. Si yo no lo entiendo así, si yo digo, no, pero es que Jesús dijo esto, por esto. Entonces, eso que hablamos en estos días, siempre hay personas que dicen, no, hermano, pero es que esto se dijo por esto. Es como una persona un día dijo allí en el canal de YouTube, no, es que el diezmo de Abraham era un diezmo de guerra. Pero él decía eso para tratar de abrogar el diezmo. ¿Dónde dice la Escritura que era un diezmo de guerra? Ah, porque él viene de la guerra. Es como los que dicen, no, es que se diezmaba era el trigo, porque era lo que diezmaba Israel. Bueno, vamos a diezmar trigo. Entonces uno se da cuenta de lo limitado del conocimiento en esas personas. O sea, los sesgados que están y los reprobados que están de acuerdo a un simple conocimiento, a una gnosis, ciencia, a una gnosis básica que debemos de tener nosotros al leer cualquier cosa. Salta a nosotros un conocimiento básico. Bueno, algunos ese mismo conocimiento simple y básico lo tergiversan totalmente. ¿Por qué? Porque no hay en ellos ningún tipo de honestidad. De honestidad en su conciencia. Porque nosotros, y son cosas que se han multiplicado en estos tiempos. Uno a veces ve y uno dice, oye, pero la persona no va a tener conciencia de que esto está bien y de que esto está mal. Como usted ve allá, echan la basura, ensucian todo eso.
y entonces algunos lo limpian y dejan eso limpiecito, ¿verdad? Entonces otros llegan y lo echan a perder y lo ensucian. Entonces yo digo, entre eso tan básico, entre lo limpio y lo sucio, alguien no va a tener la conciencia para saber que así es que está bien, bien limpiecito, y que lo sucio es algo que está extremadamente mal. Pero realmente la mayoría opta por aquello. Entonces uno se da cuenta de que, uy, aún en lo básico muchos dejan de darle al blanco. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué alguien dejaría? Bueno, porque en ese sentido tan pequeño la persona ya está engañada. Y se inclina hacia allá porque cree que de esa manera va a obtener cosas. En el mundo tienen cosas así y aún haciendo cosas más perversas y más aberrantes, desposeen a los demás, les quiten sus cosas, y se apoderan los corruptos, se roban todo el dinero que debería de ser de toda una nación, se hacen ricos, millonarios de grandes propiedades. Y sí lo hacen en el mundo. Ya Dios venía jugando eso en tiempos antiguos. Y le decía, ustedes acumulan casa a casa, o sea, van a habitar ustedes solo la tierra, le decía Dios. Qué tremendo. O sea, ciertamente hay gente así, pero ya la Escritura nos lo dice Asaf, que Dios los puso en esos deslizaderos. Por algo Dios los puso allí para que se vayan y después lo que le viene es tremendo. Y son cosas, yo a veces pienso en estas cosas. No es que Dios no le da oportunidad, a ellos también Dios le ha dado la oportunidad, pero no escuchan. Dios da oportunidades, pero Dios es tan bueno que mira, hay gente que Él sabe y los pone en los deslizaderos, porque sabe que van al infierno. Pero Dios es tan bueno que le permite gozar de cosas malavidas aquí. ¿Se ve? Porque sabe que van a una condenación eterna. Y esto es tremendo. Y repito, no es que Dios quiere mandar a alguien a la condenación eterna, sino que Él es tan bueno en su justicia, que aún el malo le hace llover también. Es bueno nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener un buen entendimiento en este sentido y cuidarnos de un mal entendimiento, porque aún, mira, los amigos de Job, hay algunos que hablan mal de este libro, ¿no? Los amigos de Job conocían mucho la palabra y decían muchas cosas buenas en la palabra, pero ellos hablaron incorrectamente de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, nosotros podemos hablar incorrectamente de Dios. ¿Y por qué alguien hablaría incorrectamente de Dios? Porque en alguna parte de la Escritura fue engañado. Entonces la verdad no la conoce allí y allí está engañado. Entonces tiene que ser libertado, pero por la verdad. Amén. Y esta es la razón, por eso vemos hoy tantas doctrinas. ¿Por qué tantas doctrinas? Bueno, entre tantas doctrinas, ciertamente hay una doctrina que es la genuina, la verdadera. O sea que hay muchas que no son verdaderas. Entonces, como hay doctrinas que son verdaderas, hay gente que es verdadera. Y como hay doctrinas que no son verdaderas, hay mucha gente que no son verdaderas. Entonces, nosotros tenemos que entender que todos somos personas, dice el predicador, y vendrá un tiempo sobre todos, y vendrá otro tiempo sobre todos. O sea, que el ser de una manera o de otra manera depende de nosotros. O sea, depende de usted el dejarse engañar o el ser libre. Depende de usted. Dios le hace conocer la verdad, pero dependiendo de su actitud. Por eso dije que en lo espiritual es diferente. Tomemos este texto que el Espíritu Santo dice que había una mujer llamada Lidia, que ella era vendedora de púrpura. Ella era una mujer vendedora de telas, ella vendía todo tipo de telas. Y esta mujer estaba allí y veía al apóstol Pablo hablando y ella estaba escuchando, así como esos hermanos bien intencionados que a veces uno se consigue, que no conocen bien la palabra, pero están bien intencionados porque están buscando de Dios. Están tratando de conocer el camino de Dios y bueno, van con buenas intenciones allí. Así estaba Lidia y estaba escuchando a Pablo. Y como ella lo estaba haciendo, Dios miró aquello. Entonces abrió el corazón de ella para que ella atendiese a lo que Pablo decía. Hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia. Para que ella estuviese atenta, dice el Espíritu Santo, para que ella atendiese a aquello. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando aquello. O sea, mira, hay razones a veces por qué realmente no somos verdaderamente discípulos, porque no entendemos que el maestro, Jesús lo dijo, uno solo es vuestro maestro, el Cristo.
Entonces, aquí me están predicando la palabra. Esto es lo que tiene un creyente que sobrepasa a todas las demás personas que van a la iglesia. ¿Qué tiene el creyente? Que el creyente sabe que cuando se acerca a la casa de Dios, el que se mueve con más fuerza es Dios, porque está en el área espiritual y nosotros estamos aquí. Mientras usted está allá, para usted llegar de aquí de allá aquí, bueno, hay que esperar que llegue. Pero Dios está. Él está en el cielo, Él está en el área espiritual, Él está en medio de nosotros, Él está aquí, escucha allá, escucha allá, escucha allá, escucha. Entonces, usted tiene que acercarse más para oír, dice el predicador. Para oír, para oír. Cuando usted se acerca para oír, usted tiene algo que va adelante. ¿Y qué es lo que va adelante? Bueno, que Dios va a darle el verdadero entendimiento. Dios le va a llevar a usted lo que Él está hablando. Y esto es tremendo. Porque esto, de esta manera lo escriben los evangelios y era la manera de hacerlo Jesús. Jesús dice, porque a ellos no les he dado a conocer, pero a ustedes todas las cosas les da a conocer. Porque ellos no entienden, pero ustedes entienden. Porque a ellos no se les explica, pero a ustedes yo les explico. Entonces, esto pasa en la iglesia. Esto pasa. Entonces, nosotros no podemos ser ignorantes de aquello porque es una verdad que se nos enseña. Entonces, a veces andamos con Dios y aprendimos, yo me sé esto, pero es que en realidad no te sabes, porque si lo supieras, lo practicaras. La diferencia de que uno sea alguien fuerte en la fe es que uno practique las cosas, pero las cosas espirituales. O sea, yo voy para la iglesia, bueno, y me pongo a hablar con el hermano y, ay, Dios le bendiga y esto. Mira, vio lo que está diciendo ese texto. Y mire, y la palabra también dice, mira, no seas necio, ese es el sacrificio de un necio. Primero, te vas a perder lo que Dios está hablando. Segundo, le vas a evitar al que está allí que escuche lo que Dios está hablando. Entonces, por eso Santiago va mucho más allá. Santiago dice, bueno, estás bien, ahí te interrumpe la iglesia, tú no metas cochinadas en tu mente, saca toda malicia, todo lo que es malo, sácalo, porque lo único que es bueno lo tienes al frente, porque todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, saca todo eso, inmundicia, abundancia de malicia, sácalo, y recibe con mansedumbre esa palabra que se está volviendo a plantar, recíbela, porque Dios la está volviendo a plantar, pero ahora en ti, para hacer algo. Porque es una palabra que ya tiene testimonio, porque en otros hizo algo, ahora Dios la trae hoy para volverla a plantar en ti, para hacer algo en ti. Escucha. Entonces cuando tú entiendes eso, tú puedes recibir, porque la finalidad de los hombres de Dios es que la gente entienda lo que Dios realmente quiere decir. Por eso el Espíritu Santo inclina de una manera, inclina acá a decir, inclina allá a escuchar. Porque Pablo hablaba y ciertamente Dios lo estaba inclinando. Están escritas las palabras acá y toda palabra de la Escritura es inspirada por Dios. O sea, ciertamente Dios estaba hablando en Pablo. Pero no solamente Él estaba hablando en Pablo. Él también agarró a Lidia y la puso para que escuchara lo que Él estaba hablando en Pablo. Se le estaba hablando en Pablo y estaba escuchando en Lidia. Aleluya. El mismo Espíritu, poderoso. El mismo Espíritu, pero... ¿por qué a veces no entendemos eso? Porque realmente el Espíritu Santo no nos está hablando. Pero sí está hablando en la iglesia, sí, pero no nos está hablando a nosotros porque no le estamos escuchando. Y Él le declara aparte todas las cosas, ¿pero a quién? A sus discípulos, porque Él le declaraba aparte a sus discípulos todas las cosas. ¿Quiénes son sus discípulos? Los aprendices, los que realmente están aprendiendo. Esos son sus discípulos. Entonces, Él les declara todas las cosas porque están allí, están aprendiendo. Entonces vienen y se acercan para aprender. Para aprender. No son los que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar porque no están aprendiendo en realidad. Están en otras cosas y no lo que Dios les está diciendo. ¿Sí? Muchas veces el enemigo nos engaña. Sí, hay personas que usted los ve atados. Yo veo personas que van a la iglesia, uy hermano, pero es que no pude venir porque tuve que hacer esto. Usted sabe que eso es la familia. Y piensan que por decirle a uno, bueno, no, es que se me murió mi papá y usted comprenderá que bueno, tuve que preparar todos los novenarios. Un cristiano hablando de novenarios, ¿no? Pero es absurdo, pero es así. Hermano, ¿cómo iba a ser? Imagínese la muerte de mi padre. Bueno, Jesús lo dejó ahí en Lucas 9. Ahí lo dejó. Porque mientras otro le dijo, Señor, déjame seguirte. Y Él le dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
O sea, aunque vayas conmigo, no te doy seguridad de que vas a tener donde dormir, ni no te vas a tener que... Pero después vio a otro que estaba... Jesús sabía que su padre se le había muerto. Y le dijo, tú, ven y sígueme. Y claro, aquel no respondió mal, me imagino en su dolor. Le dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame primero que vaya yo y entierre a mi padre. Imagínate la respuesta de Jesús. Si uno dijese esto hoy, lo mandan uno para el mismo infierno. Porque como hay tercer cielo, me imagino que para el tercer infierno, para el más quemador, lo mandarían a uno para allá abajo. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú, ven y sígueme. Deja que los que están muertos allá, porque ellos están muertos, tú acá, tú puedes vivir, estás acá, ven y sígueme para que vivas. Y es tremendo porque uno ve los evangelios hoy día, todos están totalmente desviados, son gente que está engañada. Está engañada. Jesús no dijo, prediquen ustedes, no, porque el evangelio se va a aumentar y el evangelio va a crecer. No, Dios le dijo, el ángel le dijo a Daniel que la ciencia aumentaría, no el evangelio. El evangelio de Jesús dice que pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. O sea, mi palabra no cambiará. Yo no varío, yo no me mudo, yo no cambio. Yo soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. No es que cambia. Jesús es el mismo. Sus palabras son las mismas, lo que pasa es que los tiempos son malos, dice Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos para la iglesia, porque ya la gente quiere escuchar es lo que a ellos les agradan, y quieren estar donde los maestros, ellos se harán de maestros que le hablen de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Usted ve ya en las iglesias, ven para que Dios vino y Cristo murió para ahora venir a ti y darte todo lo que tú quieres que Él te dé. Ay, qué bueno, ¿no? Imagínate a Pablo escuchando esa predicación. Ahí hay en enlace, hay un calvito, que cada vez que yo lo escucho yo digo, uy, qué terrible, qué problemón, ¿no? Para la iglesia, estos falsos profetas que están saliendo hoy, la iglesia tiene que, miren, taparles la boca. Gente impía, pero totalmente impía con lo que enseñan. Es así, porque no solamente se desviaron ellos de la verdad, sino que los que quieren entrar, ellos le impiden que entren. Recorren cielo y tierra para ser un discípulo y lo hacen más maldito que el mismo infierno. Porque realmente no aman a Jesús, porque no aman sus palabras. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amamos a Jesús porque amamos sus palabras. Y las mantenemos, como dice Pablo, que yo he guardado la fe. O sea, Pablo retuvo esa fe como se le enseñó. Por eso dice que el obispo debe ser retenedor de la palabra, para que también pueda soltar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, a los que dicen en contra de lo que él habla. Una bendición. Cuando somos de Dios tenemos este particular tan hermoso, que usted ve esos falsos profetas y ellos, bueno, aunque tengan los grandes canales, los grandes medios, se paran a debatir con alguien de la verdad y quedan avergonzados. Tienen que editar los mensajes y cortarle para ver si dañan todo lo que aquel presentó en defensa. Pero en la realidad siempre van a quedar avergonzados. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha dado una herencia enorme. No a uno, que uno va a hacer lo que le da la gana porque se acerca a Cristo, no. Nos la da a uno porque uno se acerca a Cristo para obedecerlo, para hablar lo que Él dice, para que sea Cristo glorificado y no nosotros. Sus palabras y no nosotros. Porque esto es lo que debemos entender. Cuando usted ve a alguien hablando y habla la palabra, usted tiene que decir gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Porque el único que es glorificado es Dios, porque es su palabra, que es perfecta y salva, sana, libra. Ahí es que hay poder. No tenemos que inventar el poder. Yo siempre lo he dicho, detrás de las cámaras pueden hacer muchas cosas y presentarte a ti en las cámaras algo. Siempre lo he dicho y hay que tener cuidado con esas cosas. Tenemos que buscar de mirar frutos, frutos, frutos. Dios es un Dios de verdad y Dios nos da frutos. Amén, frutos.
Y esto es diferente. Por eso, mire, el testimonio siempre va a estar en nosotros. Porque el cristiano no es el que aparenta ahí y está y los otros lo ven como cristiano, no. Muchos en aquel día me dirán, dice el Señor, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué le dirán? En tu nombre hicimos milagros, hablamos, profetizamos. Yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que cristiano no es el que está allí y algunos piensan que es cristiano. No, cristiano realmente es el que lo es en su corazón. O dice Pablo, judío es el que lo es en el corazón. O sea, nosotros somos cristianos realmente porque nosotros sabemos que somos cristianos. ¿Y por qué usted sabría que es cristiano? Porque usted mismo en su corazón se da cuenta, uy, yo busco es hacer esto para Dios. Uy, Señor, yo si no estoy contigo no me hallo en otra cosa. Si yo no puedo estar haciendo tus cosas, no me hallo en nada. Entonces, eso, mi espíritu le da testimonio, o el espíritu me da testimonio a mi espíritu, el Espíritu Santo me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y son cuestiones. A veces nosotros no entendemos estas cosas porque nos olvidamos de algo, que tiempo de ocasión nos acontecen a todos. Yo hoy puedo hablar la palabra y hablar de Dios, pero si yo ignoro que hay un león rugiente, yo mañana puedo caer y tropezar, que el Señor nunca lo permite. Pero dice Pablo a los Gálatas, si alguno es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Esto los carnales lo entienden mal, ¿no? Esto es que, ay, pecó, pero no se lo digas así. Imagínate que a Jesús le dijeran así, ay, Señor, pero no digas las cosas así. ¿Ah? No, ay, Señor, pero ellos son hipócritas, pero no le digas así porque se escucha feo, Señor, hipócrita, ¿no? Dijo en Mateo 23, le dijo hipócrita como 10 veces a los judíos, a los fariseos hipócritas, cada ratico se lo repetía. Imagínate, uno dice, Señor, pero dile no sinceros, Señor. Dile personas no sinceras. Y son cuestiones. Mira, nosotros podemos estar engañados, créalo, que el Señor nos libre del engaño. Pero gloria a Dios cuando entendemos, porque aún entender esto es una bendición. Entender que podemos ser engañados es una bendición, hermano. Porque así como dice Pedro, mira, ustedes vean si estas cosas están en ustedes, porque si están se les dará una amplia entrada. Pero si faltan, están ciegos, olvidaron la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, nosotros tenemos que procurar hacer firme nuestra vocación, nuestro llamado, nosotros. Procurarlo, hacerlo firme, dice el apóstol Pedro. Nosotros debemos de procurar hacerlo firme. O sea que es una bendición nosotros saber que podemos ser engañados en cualquier momento. Eso es una bendición. Y gloria a Dios. No sentirnos mal por eso. Mira, hay personas que se sienten mal porque se equivocaron. Gloria a Dios. Hay un tiempo de sentirse mal. Pero no sentirme mal siempre porque me equivoqué. Hay personas que Dios ya le perdonó, pero ellos todavía no perdonan. No se perdonan a ellos mismos. Pues, ay, Señor, es que lo hice, pero ya Cristo te lo perdonó. Mientras tú estés en esa actitud, nunca puedes ir adelante. Y esas son las actitudes de personas que yo he escuchado aquí en la iglesia. Que, ay, pero es que yo soy bruto, ay, pero es que yo siempre caigo en esto. Son cosas donde el enemigo los ha atado. Porque Jesús mismo nos dice, abogado tienes para con el Padre, dice Juan. Abogado tienes para con el Padre, dice Juan, de Jesús. Si nosotros tenemos un abogado, mire, es que esto es impresionante. Hay gente en películas corruptas, usted ve que hay gente que siempre están violando la ley, pero como tienen un buen abogado siempre salen, siempre están siendo librados. Claro, porque el buen abogado hace trampas y paga y soborna por aquí, soborna por allá, pero es un buen abogado en el mal sentido, ¿no? Nosotros tenemos un buen abogado, pero en el mejor de los sentidos. Por eso dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, que ¿quién te salvó? Cristo Jesús. No, que ¿quién te creó? Cristo Jesús. O sea, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es? Ah, pero te van a condenar. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús. O sea, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un tremendo abogado. Esto no es porque nos vamos a hacer lo malo, no, porque Él apareció para quitar los pecados. O sea, que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros
para servir a la justicia. Amén. Entonces, pero es obvio que tenemos un buen abogado. Entonces el enemigo no nos puede engañar en esto. Porque usted puede decir, bueno, pero es que mire, tienes que presentarte un miembro a la justicia. Sí, pero por esto mismo, tú tienes esa actitud de dolor, es porque tú estás mirando la regla. Cuando tú tienes una actitud de dolor porque pecaste, porque estás mirando la regla. Porque Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué él decía eso? Porque tenía la ley en su mente, la estaba mirando. Y él estaba haciendo otra cosa que no era lo que decía esa ley. Entonces, ¿qué era lo que lo libraba a él? Que él estaba mirando la ley y estaba diciendo, no, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Sí, son cosas que a veces nosotros tenemos que entender. O sea, tenemos un gran abogado. Y el que tú no lo entiendas, usted dice, bueno, pero igual Jesús, no. Todo lo que no es de fe es pecado. O sea, que el pecado que realmente Dios te toma es lo que no es de fe. ¿Se ve? Es lo que Dios no te puede limpiar porque no es de fe. Cuando crees, se limpia porque Dios limpia con la fe. Pero si tú no crees, Dios no puede interceder en eso porque tú no estás creyendo y sin fe es imposible. Y no la única imposibilidad que nombra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado de muerte? Algunos piensan que, no, es decir, el Espíritu Santo es feo. Es un pecado de muerte. No, hermano, cuando Jesús está diciendo, Jesús lo venía enseñando, que Él no hacía nada, es que era el Padre en Él, porque Él está enseñando el misterio de la piedad. La palabra tabernaculizó, o sea, Dios estaba en ese tabernáculo, que era ese cuerpo que estaba allí. O sea, hablar en contra del Espíritu era hablar en contra de Él, de Dios. Entonces, cuando digas contra el Hijo del Hombre, tú estás hablando, es contra esa persona que vino y se hizo hombre, que era Dios, pero venía a morir por ti, o sea, Él iba a claudicar todo eso allí. Entonces, hay una diferencia, pero Jesús no estaba hablando de que bueno, el que diga esto malo no será perdonado, no, porque Jesús estaba diciendo que el que enseña de mí, el que habla bien de mí, no puede decir mal de mí. Dice Pablo, a Jesús nadie le puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Nosotros le decimos a él Señor, es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba enseñando Jesús con todas estas cosas? O sea, nosotros cuando realmente estamos en la verdad, somos de la verdad. Cuando usted es una persona que a usted le duele, es porque en usted está esa ley, y usted quiere ir más allá. Entonces, esto es para personas que realmente han sido atadas por eso, pero hay personas que aún se regocijan en sus impiedades, en sus malas cosas, y ya ahí hay una diferencia. Pero hay personas que de repente, el Señor no, pero es que fui muy duro lo que hice. No, tienes un abogado en el cielo que es tremendo y es Cristo Jesús. Y cuando la palabra te dice esto es para que cuando venga a ti esa mentira, que obviamente es del diablo, de que no puedes ser perdonado, allí está esa verdad tan grande que te dice, no es así, porque Él dice, abogado tenemos para con el Padre. Y aquí me está diciendo lo que voy a hacer. Confieso mis pecados y Él es fiel y justo para limpiarme. Limpiarme de toda maldad, o sea, de todo eso malo que yo hice. ¿Se ve? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Usted, mira, a la iglesia primera, Pablo decía, hay muchos, o sea, no tengo ni siquiera que decir aquellos que dicen que nosotros somos los que decimos hagamos males para que vengan bienes. Porque esto es la fe. Esto es la fe. Gente menospreciable, gente vil, como dice el Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo a los Corintios. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, o sea, a lo que realmente este mundo piensa que es lo bueno. Escogió Dios aquello, porque habla es de que, no es de que aquello es más bueno que esto, no está diciendo eso Pablo. El Espíritu Santo no quiere enseñarnos eso, nos quiere enseñar es que realmente Dios escoge las cosas que no son para establecer lo que es. Y esto es tremendo. O sea, porque Dios nos escoge a nosotros y nosotros en otro tiempo éramos así, dice el apóstol. Pero ahora somos así. Como destruidos, pero no, siempre edificando a otros. Como pobres, como no teniendo nada, más enriqueciendo a muchos.
como muriendo, pero nosotros vivimos, dice Pablo. Hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Y todo está en dónde? Porque Pablo cuando hablaba allí, estaba hablando ciertamente de cosas que se veían en su vida. Hoy vemos a esos grandes pseudoapóstoles, pseudoprofetas, que piensan que por los grandes bienes que han alcanzado, por engañar, por hacer mercadería, son hombres de Dios inefables, pues. Y no se dan cuenta que ahí está el apóstol Pablo diciendo que, bueno, todas esas cosas, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como engañadores, pero aquí bien veraces, pasaban por todas esas situaciones. ¿Pero qué? Ellos eran realmente lo que Dios había escogido. Entonces, Pablo estaba allí diciendo eso porque él estaba convencido acá. Era su confianza. Y es lo que tú tienes que entender. Ellos vivieron por fe. Y Dios nos llamó a nosotros a vivir por esa misma fe. Pero para tener fe, para ser gente de fe, hay que ser aprendices. Porque Jesús vino a llamar discípulos. ¿No te llama la atención que la salvación es por fe? Por fe, que es creer. Y Jesús venga a ser discípulos. ¿Pero para qué discípulos? Si solamente yo tengo que creer. Bueno, porque el creer, la fe, viene por la palabra de Dios. Amén. Y para tú tener fe tienes que aprender la palabra de Dios. Tienes que aprender lo que realmente dice. ¿Y por qué? Porque dicen ellos mismos, hubo entre el pueblo falsos profetas, entre ustedes también habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Para qué la herejía? Para apartar del buen camino a los que realmente están buscando la verdad. Entonces, ellos, dice Pablo, que ellos están siendo engañados, están engañados y siendo engañados. Porque ellos en realidad son engañados por el diablo. Ellos creen, hay muchos pseudos que ven y ellos creen que ellos van por el buen camino. Porque están siendo engañados, fueron privados de la verdad. Que Dios nos libre, nosotros queremos conocer la verdad, pero para practicar la verdad. Por eso es que un aprendiz, y esto es lo más importante, el aprendiz siempre está añadiendo cosa nueva. Usted siempre está, mire, las cosas que Jesús habló y son las que pertenecen a la vida y a la piedad, usted la va añadiendo a su vida. Usted dice, bueno, pero ellos hacían esto, yo hoy no lo hago. Bueno, yo tengo que buscar de hacer esto. Ellos también hacían esto, bueno, pero esto tampoco está en mi vida, yo tengo que buscar de hacerlo. Por eso es que con la iglesia de Cristo es dadivosa. La iglesia de Cristo va y ayuda al pobre, va a los hospitales, va a las cárceles. La iglesia de Cristo ayuda a la obra de Dios, no solamente aquí, sino en otros lugares. Y no la ayuda porque nosotros más bien necesitamos que nos ayuden, diría usted. Nosotros necesitamos que Dios nos ayude para terminar de edificar el templo y algunas cosas que faltan para el servicio, pues para el desarrollo del servicio. Usted podrá decir eso, pero eso no es limitativo para que el cuerpo de Cristo ayude. Porque dice que los tesalonicenses aún dieron más allá de sus fuerzas. Se dieron aún lo que no tenían. Y la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia, ¿o no? Entonces ellos dieron aún más. ¿Por qué? Porque no era que nosotros damos ahora porque ya tenemos, entonces podemos ayudar a otras obras, no. Por eso es que somos iglesia, nos ayudamos unos a otros, porque Dios para eso nos llama. Y gloria a Dios cuando uno conoce otros hermanos en la fe que también están comenzando y uno puede ver que están en la doctrina, que el Espíritu se está moviendo en ellos, que Dios los está usando y están empezando como uno también. Entonces uno ve, bueno, compramos un púlpito nuevo y nos quedó el viejo, bueno, vamos a dárselo a ellos que no tienen púlpito. Y así con humildad el pueblo de Dios se ayuda. Así es que funciona, porque la iglesia funciona así. Cristo, no me imagino a Cristo, no, compré no, eso lo voy a guardar para los domingos. Imagínate a Jesús así. Es absurdo ver a un Jesús así. Es absurdo. Porque veíamos a Jesús ahí, dale a dáselo a aquello y dáselo a aquello. Yo utilizo esta piedra que está aquí, el Señor, nuestro Dios. Es así, porque así es que funciona. Entonces somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que movernos, inclinarnos a lo que Dios dice. Oye, si Dios viene luchando conmigo desde hace tiempo en esto y esto me está limitando,
yo tengo que poner de mi parte y decirle, Señor, enséñame la verdad. Yo pienso así, pero muéstrame, Señor, si es la verdad, muéstrame. Y créelo, Dios es fiel, nos va a mostrar a dónde fuimos engañados, en dónde nos equivocamos. Dios nos va a mostrar, pero ojo, hay algunos, ay, que yo pero no me mostró nada. Dios se lo va a mostrar si en realidad hay un arrepentimiento de corazón en usted y en realidad usted quiere seguirlo a él. Yo siempre cuento este testimonio, lo que nos escuchaba decir, allá va, vuelve el perro arrepentido con su colita, como decía el Chavo del Ocho, con su rabito. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo me estaba convirtiendo al Señor, porque siempre han sido doctrinas que han estado en el ambiente, yo empezaba escuchaba mucho de la Trinidad, pues, porque es la doctrina que más se escucha. ¿Y por qué? No es porque sea la verdadera. Al contrario, eso nos hace dudar de que sea la verdadera. Pero no por eso vamos a establecer algo verdadero o falso, ¿no? Pero es una doctrina que viene de la Iglesia Católica, del Concilio de Nicea. De allí se avaló esa doctrina. Bueno, ya venía corriendo desde tiempos antes, pero ese día se avaló como la doctrina de la Iglesia, no solamente la católica, sino la protestante. De muchas iglesias ahí había un ecumenismo, estaban diferentes denominaciones. Entonces, yo cuando estaba conociendo al Señor, esta era la doctrina que estaba más en el ambiente, pero yo era una persona que estaba buscando al Señor de corazón. En mis comienzos comencé así, gracias al Señor. El Señor ha mantenido mi corazón ahí siempre, buscándolo a Él, la gloria sea para Él. Pero así comencé y empezaba a leer, a escudriñar las Escrituras, me empecé a meter, a profundizar. Si hubiera sido por los líderes que tenía, no es que vaya yo a menospreciar ahora las cosas, no. Pero realmente Dios trajo de otros canales este conocimiento a mi vida. Como de otros canales me empezó Dios a mover, a inclinarme a escudriñar lo que no me daban dentro, a buscarlo fuera. Y empecé yo a profundizar en tantas verdades, tantas verdades. Me imagino a Lutero, por eso salió de la Iglesia Católica, a profundizar entre tantas verdades, aunque tenía sus errores. Bueno, de repente uno tendrá sus errores, pero conforme Dios siempre permita que uno reciba la palabra y uno pueda acceder como los de Berea, gloria a Dios, porque estamos dispuestos a ser siempre como los de Berea. Y recuerdo yo que empecé a escudriñar la palabra y era evidente. Empecé a leer textos como lo de 1 Corintios 4, que no penséis más de lo que está escrito. A leer textos como Apocalipsis 22, de que no le añadas ni le quite a lo que está escrito. Entonces empezaba yo a empezar a ponerle el ojo a estas doctrinas, como que Trinidad, la Escritura no habla de esas cosas. Empezaba yo a ver cosas. Y Dios estaba trayendo revelación a mi vida y empezaba yo a ver cosas de que realmente Jesús era más de lo que esas doctrinas querían mostrar que era Jesús. Que iba más allá al decir que era Señor, que como algunos decían que Él es Señor, no. La Escritura dice que Él es el Señor, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Porque cuando está diciendo que Él es el Señor, nos está tratando de reflejar que Él es alguien, pero cuando dice que es Señor es como atribuirle un título. A Él no le atribuimos un título. Cuando decimos que Él es el Señor, la Escritura está diciendo que Él es alguien. Entonces vaya, hay que irse atrás para ver quién es ese alguien. Amén. Y cuando vemos los salmos y todas esas cosas, como dice Jesús a los que tenían la esperanza que en la Escritura tendrían la vida eterna, Él le dijo, ellas dan testimonios de mí. Porque Moisés escribió de mí, dice Jesús. Tremendo. ¿Sí? Todas estas cosas empezaba yo a leer y un día me hallé en el carro y volteé hacia arriba. Bueno, ahí estaba era el techo del carro, pero mi corazón iba más allá. Y le dije, Señor, muéstrame si es la Trinidad, si es el nombre. Yo quiero conocerte a ti. Y yo digo que allí, siempre voy a dar este testimonio, allí es donde está el poder. Un corazón sincero que se acerca a Dios. No alguien que sabe, no sabía nada. Hoy aún no sé nada como realmente debería saber. Cuando el Espíritu a veces me da cosas nuevas que aún
Hoy he hablado algunas cosas que, no las veía así, y el Espíritu me las da. Y a veces me ha dado otras cosas, y Él siempre lo hace porque su conocimiento va más allá que el nuestro. Entonces, nosotros nos emocionamos, Señor, realmente estás en mí, realmente me usas. ¿Sí? Pero todo ese poder viene ¿de dónde? De un corazón que realmente confía en Él. Ahí está el detalle. Un corazón que confía en Él. Si nosotros confiamos en Él, Jesús nos va a llevar a la verdad. Pero ojo, esa parte, como Él es un Dios fiel, es un Dios que es amor, Él quiere a alguien sincero, ¿no? Él no acepta dobleces delante de Él. No, pero usted quiere, no, tú le dices, Dios si quiere, no. Dios no acepta eso. Cuando yo me paré, me senté ahí, paré el carro y volteé hacia arriba. O sea, ahí estaba mi corazón delante de Dios diciéndole, Señor, yo lo que quiero es conocerte a ti. O sea, yo sí, bueno, si estoy en una iglesia así, realmente no es correcto, yo me voy para otra. Porque yo quiero conocerte a ti. Y allí es donde está la realidad. ¿Qué quiere conocer usted? ¿Qué quiere hacer usted en su vida? Es así. Por eso dice que las cosas del mundo ahogan la palabra. Los afanes ahogan la palabra. Todo eso ahoga la palabra. Porque el creyente se acerca y quiere conocer a Jesús. Quiere conocer a Jesús. Pregúntese, ¿por qué usted piensa que un hombre como Bernabé agarró y vendió la propiedad y se la puso a los pies de los apóstoles? O sea, ¿qué hace que alguien haga algo así? Que para él Jesús era precioso. Yo siempre digo pero quiero establecer el hecho que fue un hecho pasado. Pero para él Jesús es precioso, porque estoy convencido de que está en los cielos y Jesús sigue siendo precioso para él. Es así. ¿Sí? ¿Pero qué lo movió a él a eso? Eso. Entonces, ¿qué nos mueve a nosotros realmente? Sacrificar nuestro tiempo, poner al Señor en primer lugar, hacer cosas que a veces no queremos hacer porque no nos gusta. Y entender, bueno, Señor, a mí no me gusta hacer esto, pero yo quiero obedecerte a ti. ¿Cuántas veces ellos hicieron cosas que no les gustaban? ¿Cuántas? Hay gente como Jonás que tuvo que ir, él no le gustaba, él no quería ir a hacer eso para allá, porque él le gustaba que cuando Dios dijera algo, mira, te va a pasar, que le pasara para que ellos vean que era Dios. Eso es lo que le gustaba a Jonás. Y aun cuando se sentó ahí para ver qué iba a pasar. O sea, porque esperaba, que el Señor le envíe destrucción, pero vio que no pasaba nada y, Señor, yo sabía esto. No era esto lo que yo decía, que tú te arrepientes. Y es tremendo. Entonces nosotros tenemos que, cambiar la actitud, cambiarla y saber que el propósito de Dios es uno. El propósito de Él con nosotros es que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre. Personas que dicen, que ser cristiano no es andar con una Biblia bajo el brazo. No, ser cristiano no es andar con una Biblia bajo el brazo. Eso no es ser cristiano. Pero un cristiano anda con su Biblia, sea bajo el brazo, sea en la cartera, sea en el carro. Un cristiano siempre anda con su Biblia. Y cuando lo estamos haciendo porque nos estamos apartando de Cristo, nos hemos desviado o X. O sea, hay que retomar y andar con nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra, la espada. Si usted su profesión es ser visitador médico, usted anda con su maletica para allá. Bueno, si es ser testigo de Jehová, usted anda también con su maletica, porque ellos siempre andan con su maletica y con su atalaya. Si usted es testigo, usted tiene un paraguas y una maletica. Si no la tiene, usted no es testigo. Tan sencillo como eso. Porque así son los testigos. Bueno, un cristiano también. Si usted es cristiano, usted tiene su Biblia. ¿O no es así? Tiene su Biblia. Yo no sé para qué la maletica, el paraguas, bueno, para la lluvia y el sol. Pero la maletica no sé para qué. Entonces, es importante esto. Dios nos llamó a nosotros a una cosa, y es a predicar el Evangelio. Dios nos llamó a nosotros a hablar de Él. Hermano, ¿a usted le gustaría hablar de Dios por allí de una manera incorrecta? Hablar cosas que no son. O sea, a mí yo esto que hablo, y cualquiera me pide defensa de lo que yo hablo, vámonos a los textos. Y lea, dice. Cuando empiezan a decir, no, ¿qué quiso decir? Yo, amigo, la escritura no es que él quiso decir, él dijo. Él dijo. No es que él quiso decir, él dijo.
Y si no te basta aquí, bueno, vámonos a este texto. ¿No te gusta como lo dice aquí? Vámonos a este texto. ¿Tampoco te gusta? O sea, él quiso decir en los otros textos lo que realmente no dijo, o él dijo. Él dijo. Jesús dijo, escrito está. ¿Cómo se ha dicho? ¿Cómo leéis? Y es tremendo porque algunos tienen ese problema, que leen y leen mal. La intención al hablar uno no es ser arrogante con los demás, no es demostrando yo sé más que los demás, no. Es simplemente que por amor a Jesús nosotros batallamos por esta verdad. Porque como lo dije, defendemos esta palabra, que no la soplamos nosotros, alguien la sopló. Defendemos esto que está aquí, que no lo determinamos nosotros, no lo decidimos nosotros, alguien lo hizo. Cuando lo hacemos, lo defendemos a Él. A Él es a quien defendemos. ¿Y por qué lo defendemos? Porque Él para nosotros es precioso. Como algunos dirían, los testigos de Jehová muestran, no, Jehová es el papá de Jesús. Bueno, hay tantas cosas allí en la palabra. Yo diría, bueno, siempre he pensado así, bueno, tú dices que Jehová es el papá de Jesús. Trata de enseñarle a alguien que haya sido discipulado con la Biblia de las Américas, que Jehová es el papá de Jesús, te va a decir, ¿quién es Jehová? A mí en mi Biblia no aparece el nombre Jehová. Entonces, ¿sería que es una mala Biblia? No, hermano. Es una traducción igual que esta de Reina Valera. Díselo a alguien que es una textual, que dice IHBH. O díselo a alguien que tiene una iglesia católica que dice Yahvé. Entonces, tu Biblia es más importante que la de él, ¿no? Léelas todas para que llegues a una conclusión. Que Moisés y los profetas, como dijo Jesús, hablaron de él. Hablaron de él. Escribieron de él, de Jesús. Y cuando veas que ese que está en el antiguo pacto, que Reina Valera llama a Jehová, Jehová es mi pastor. Jesús vino y diciendo, yo soy el buen pastor. O sea, que ese que dicen Jehová es Jesús. Entonces, y pudiéramos mostrar miles de textos. Sacar inmensidad de textos, porque esa es la palabra y nada podemos contra ella. Cuando la hablas, por muy bravo que te ponga, porque a ti te enseñaron una doctrina diferente o te hablaron algo distinto, no vas a poder ir en contra de ella. Como aquel, bueno, me dicen algo que no es así, bueno, yo me voy. Bueno, vete, pero no vas a lograr que lo que Jesús dice sea diferente. Por esa mentira no vas a moverte a lo que Dios quiere. Pero si te quedas en la verdad, si perseveras en la verdad, Dios en su tiempo va a hacer lo que dijo. Dios en su tiempo va a traer las cosas. Dios en su tiempo hará todo lo que Él preparó. Porque esa es la verdad. Y con ella es que podemos. Y ahí está la diferencia. La verdad la tiene un discípulo, alguien que quiso aprender. Esta es la bendición. Queremos. Nos duele cuando caemos, nos duele cuando ofendemos, nos duele cuando nos equivocamos, nos duele cuando algo que Él dice no está en nosotros, nos duele, compunge nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y queremos aprender. Somos de Jesús. Yo a veces me quebranto, claro, muchas veces no lo entendía porque el Señor siempre me ha dicho esta palabra. Me la dice así cada cierto tiempo, que yo me encuentro en situaciones a veces difíciles. Siempre Él sopla mi oído y me dice, tú eres mío. Y antes yo no me lo decía y a veces hasta estaba llorando y lloraba más. Cuando me decía el Señor, tú eres mío. ¿Por qué me pasa esto si soy tuyo? Decía yo, por ignorancia. Y ahora cuando escucho esa palabra hay una bendición. Porque cada vez Él nos va dando más entendimiento, va abriendo nuestro corazón a lo que Él está diciendo. Y ahora cuando yo escucho esto, que Él me dice, tú eres mío, yo puedo ver las situaciones y decir, sí, me pasa esto, como destruido, pero yo vivo. Yo soy edificado, voy de gloria en gloria. Y hay una diferencia. Porque entiendo que cuando Él me dice, tú eres mío, o sea, yo
le pertenezco a Él. Soy de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo largo, ni lo profundo, nada creado, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, nuestro Señor, al sea la gloria. Vamos a darle gracias al Señor para comer la cena. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en este lugar. Gracias por tu palabra, gracias por los hermanos. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús.